y vamos a leer del 1 al 2 para prepararnos para recibir el mensaje como preámbulo del mensaje que nos dará el pastor el día de hoy, Pastor Elías Gómez. El mensaje tiene como título Amar, la pauta a seguir. Entonces buscamos en nuestros seminarios, en nuestra Biblia, Efesios 5, y nos ponemos en pie si ya lo tenemos, hermanos, y vamos a leerlo todos del 1 al 2, y la palabra de Dios dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así pues, en pie recibimos a nuestro hermano Elías Gómez, que nos dará la palabra de Dios. Pues vamos a orar, hermanos, en este día, ¿verdad? Hoy es un tema que podría ser muy reiterativo, muy repetitivo, fácil de decir, a veces difícil de practicar, pero oremos que Dios obre en esto, en este tiempo a través de su palabra. Soberano Dios, sabemos y conocemos que eres amor, que nos has amado con amor eterno, y que día a día, Padre, tus misericordias se renuevan para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el que produce el fruto del amor, siga obrando en nuestras vidas. De esta manera, Señor, verdaderamente, Padre, la gente que no sabe de tu amor pueda conocerla a través de nosotros. Sigue obrando en nuestros corazones y habla vuestras vidas. Prepara la mente y el corazón de cada uno de los presentes. Es lo que pedimos, lo que oramos, lo recibimos y agradecemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y nos vamos a ubicar en este capítulo 5 del libro de Efesios. En sí, estos dos versículos de la Escritura, hermanos, parecieran ser cortos, pero en realidad contienen mucho contenido de lo que Dios hace y de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de nosotros y lo que ha mostrado para con cada uno de nosotros. Quizás la incógnita es esto, hermanos: ¿qué es más fácil, amar u odiar? Quizás en su mente dependerá, ¿verdad? Pero ¿qué será más fácil, amar u odiar? ¿Qué hacemos con más facilidad, verdad? Esto es un reto para cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a tomar cuál es la pauta a seguir, y es amar. Amar, la pauta a seguir. Amar en el término, hermanos, así definido del diccionario, es tener amor y querer, ¿sí? Tener amor o querer en ese aspecto. Sabemos que este texto de la Escritura nos habla del amor ágape, el amor abnegado, incondicional de parte de nuestro Dios, ¿verdad? El amor que ha perdurado para con el pueblo, y que tanto en el Antiguo Testamento se decía, ¿verdad?, que aunque el pueblo él era infiel, Dios seguía siendo fiel a su pacto, y por amor a su siervo David, Dios siempre preservó su pueblo. Luego tenemos el Nuevo Testamento, Pablo reiterándonos la misma expresión, realidad bíblica, diciendo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel en ese aspecto. El término pauta es un término que permite hacer referencia a un modelo, a un ejemplo, a una normativa o una regla. Las pautas en sí tienen el sentido, hermano, de ser preceptos a seguir. Y por lo tanto nosotros coincidimos con ello porque sabemos que el amor es un mandato que viene de parte de Dios. Y así como podemos tener pautas para esto, para hacer lo otro, como ejemplo, ¿verdad? Encontraba esta nota: pautas de vida saludable. Y algunas directrices que dan es hacer ejercicio de forma regular, no fumar, no tomar alcohol, usar medicamentos recetados, ¿sí? En ese aspecto. Consumir una dieta saludable y equilibrada. Bueno, esa es una manera de decir pautas para una vida saludable. Y podemos tener otras pautas para hacer esto, para hacer aquello. Pero hoy, hermanos, entiendo a la luz de este precepto bíblico que hay una pauta a seguir, y la expresión bíblica va a ser: andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces se nos insta en este pasaje bíblico a amar como Dios ama, o amar con el amor de Dios. Así que síganme, por favor, hermanos, con sus Biblias. Voy a tomar algunos textos bíblicos. Probablemente no les dé tiempo el poder ir uno tras otro, pero pues yo sí les voy a pedir que me sigan en todo lo posible, ¿sí?
para este tema. Sabemos que es un tema que pues es el centro casi de la Escritura, ¿no? La Biblia habla del amor de Dios y el amor que tiene para con nosotros. Son los dos preceptos básicos, elementales, amar a Dios y amar al prójimo, hermanos. Así que en lo posible, ¿verdad? Yo sé que no todos acostumbran quizás a tomar notas, quizás recomiende que en algún otro momento quizás tuvieran que revisar el video allí, hermanos, para ir tomando notas. Me he personalizado en este pasaje, en este texto bíblico, y le digo son dos versículos porque tiene una conexión tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Términos como Dios está Antiguo y Nuevo Testamento. Término ofrenda está en el Antiguo, en los Levíticos, está en el tiempo de Jesús de las ofrendas y los sacrificios. Ahora, este pasaje bíblico, hermanos, tenemos que tomar en cuenta pues que ya desde el verso 32 del capítulo 4 de este libro de Efesios ya se nos instó a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí se nos presenta a Dios como perdonador. Y sabemos, hermanos, que lo único que lleva a perdonar es cuando la persona tiene amor. Y en el caso de Dios no tiene amor. ¿Cómo? Es que Dios no tiene amor. Dios es amor en ese aspecto, hermanos. Al unísono con este pasaje de la Escritura de ser un Dios perdonador, y nos perdonó a vosotros en Cristo, encontramos en otras expresiones de la Escritura otras referencias en relación a la persona de Dios. No tanto a la obra de Dios, sino a la persona de Dios. ¿Como cuál, hermano? Bueno, Mateo 5:48 nos va a decir que Dios es perfecto. Y nos va a instar, ser vosotros perfectos como vuestros Padre Celestial es perfecto. De igual manera sabemos que no solo es perfecto, es santo. También 1 de Pedro 1:14-16 nos va a decir, sed santos como yo soy santo. Y ahí se desarrolla otras ideas en relación a la santidad de Dios. Pero el punto, hermanos, en el cual también me llama mucho la atención es el concepto que tenemos en relación a la persona de Dios, a la esencia de ser Dios, que es 1 Juan 4:8. ¿Sí? Porque Dios es amor. ¿Sí? Porque Dios es amor. Y aquí viene el imperativo entonces, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Sed pues, ya nos dio mucha información, mucho contenido bíblico en relación por qué viene esta sentencia. Hemos de ser imitadores de Dios y nos dice como hijos amados como tal, hermanos. Y esa expresión imitadores de Dios, pues si a Dios no le conocemos, a Dios no le vemos, ¿cómo vamos a imitarle? Podemos imitar algo, ¿no? Y pues de eso está lleno muchas cosas de imitaciones, ¿no? Pero aquí el punto, hermanos, es tener como punto de referencia la Escritura y la manera en cómo Dios ha mostrado que verdaderamente nos ama. ¿Sí podemos saber de Dios? Bueno, la revelación de la Escritura, la revelación general, nos habla acerca de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Y aquí tenemos que tomar como punto de referencia, tengo que basarme, hermanos, en algunas expresiones coloquiales. Porque la expresión ser imitadores de Dios, es decir, tenemos que aprender a imitar a nuestro Padre. Pues la Biblia dice como hijos amados, lo cual está posicionando a Dios como nuestro Padre. Bueno, y coloquialmente sabemos y hemos escuchado algunas frases como esta. Hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla, tal para cual. O yo quiero ser como mi papá cantaba Topojigio, ¿verdad? Sí. No sé si todos quieran ser como papás, pero hay de padres a padres también. Y la realidad es que no todos los padres, aunque duela, ¿verdad?, son dignos de ser imitados. Pero en el caso de Dios, hermanos, sí se nos insta a imitarle. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios. Ya hemos dicho que Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es misericordioso, pero también dice Dios es amor. Así que hay muchos elementos para poder decir verdaderamente nosotros sí deberíamos ser como nuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Esto me da pauta a hablar acerca de la paternidad de Dios. ¿Sí? Hablar de la paternidad de Dios. Si la pauta es amar, hermanos, la pauta a seguir es amar,
Bueno, entonces, ¿de quién hemos de aprender a amar? ¿De quién más, hermanos, si de nuestro Padre amoroso? Él puede enseñarnos. Pero antes de decir, sí, voy a imitar a Dios, hemos de creer en Dios, hermanos. Hemos de creer que somos sus hijos, hemos de reconocerlo, pues somos sus, ahora sí que hemos de reconocerlo, pues es nuestro Padre, y hemos de corresponderlo, pues Él dice que seamos como Él es en ese caso. Por lo tanto, hemos de imitarlo, hermanos, hemos de imitarlo, y en este caso hemos de imitar a quién, a Dios nuestro Padre. En el contexto anterior de este capítulo 5, que es el capítulo número 2, verso 19, después de integrar la iglesia gentil con la iglesia judía y hacer un solo pueblo, Dios dice quitó las barreras de separación y específicamente a los gentiles les va a decir lo siguiente. 2:19 del libro de Efesios dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Escucha bien esa frase, hermano. Y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Somos miembros de la familia de Dios. Es cierto, somos miembros de la familia Betel también, ¿verdad? De la iglesia Betel, pero específicamente somos miembros de la familia de Dios. Cosa que se reitera en el capítulo 4, versículo número 6, donde no solo se nos dijo ya que somos miembros de la familia de Dios, sino ahora nos dice que Dios es el Padre de todos los creyentes. ¿Sí? 4:6. Existe, dice la Escritura, o Dios es, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Acorde entonces pues a este contexto y a lo que la Escritura nos plantea aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Al hablar de la paternidad de Dios, hermanos, entonces aquí la Escritura nos da pauta a pensar y a creer lo siguiente, que se nos insta a llamarle como tal, es decir, referirnos a Dios como nuestro Padre. Muestra de ello lo tenemos en la oración del Señor. Mateo 6:9, que dice: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Así lo expresa la Escritura. En ese mismo capítulo 6 del libro de Mateo, pero en el verso 32, no solo nos dice a llamarle como Padre, a llamarle Padre, sino también confiar en nuestro Padre. La expresión bíblica dice así: los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hemos de aprender a confiar en Él, hermanos, porque Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestra persona. Somos instados a llamarle como tal y a confiarle a Él como nuestro Padre Celestial. Pero la Escritura también nos está dando pauta, hermanos, para decir que somos hijos de Dios. Pues nos está diciendo que hemos de imitar a Dios como hijos amados. Somos hijos de Dios, entonces hemos de reconocer que lo somos, hermanos. Sí lo somos, aunque hoy día se debate mucho. Lo han notado mis hermanos que cuando se va aquí al bosque, ¿verdad? Y le dices a la gente, es que no todos somos hijos de Dios, y rapidito brincan. ¿Cómo que no somos? ¿Sí? Y bueno, el hermano, he escuchado a algunos que quieren buscarle, ¿ver? Pero sí es complicadito que la gente puede decir, ¿cómo? Si yo creía que todos somos hijos de Dios. En algún momento, igual en una de las clases se precisaba del pasaje de 4:6 de Efesios, de que en algún momento se puede prestar para un universalismo. Es decir, todos somos hijos de Dios indistintamente que estemos en Jesucristo. Pero sabemos, hermanos, que dos cositas tenemos que afirmar en este punto. Es una, que sí, somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, porque solo los hijos de Dios son aquellos que lo son por confesión, sí, y por adopción. Por confesión, pues la Escritura señala, hermanos, que a los que creyeron y recibieron a Jesucristo, a ellos y solo a ellos, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Él. Y lo aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermanos. O sea, no podemos generalizar y decir, todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero somos hijos de Dios solo por adopción,
por medio de Jesucristo. Y es lo que va a señalar la Escritura en el libro de Romanos 15, 8, 15 al 17, como en Gálatas 4, 5 al 7. Y la expresión bíblica va a decir, por cuanto sois hijos. Y específicamente el libro de Romanos 8, 15 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no es algo que yo lo inventé o que yo me lo adjudico, hermanos. Es una realidad de vida que se da en el nuevo nacimiento en Jesucristo. Y podemos ver aquí en el mismo pasaje de la Escritura, que es Efesios 5:1, donde se remarca esta realidad, que Dios es digno de ser imitado, puesto que todo amor procede de Él y muestras de su amor Él nos ha dado. No podemos descartar, hermanos, esta realidad bíblica, que Dios nos ama. Dios te ama y somos sus hijos amados, pues aquí la Escritura así lo presenta. Esta expresión, hermanos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, usted ya la ha leído y la ha escuchado en otro momento. Cuando el bautismo del Señor Jesucristo, no solo dice la Escritura la paloma descendiendo, Jesucristo es el Hijo, se escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Sí? O sea, Dios ama así, hermanos. Aún a Jesús, ¿verdad? Como su Hijo, le llama su Hijo amado. De igual manera, Jesucristo reiteró esta expresión en Juan 17:23, diciendo que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. En la oración sacerdotal, Jesús le dice al Padre, ¿sí?, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y el texto por celebridad, hermanos, que es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera que amó Dios al mundo. Esa es una realidad que no podemos descartar. O Romanos 5:5, cuando la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. O Romanos 5:8, donde la Escritura claramente dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, y algo que no podemos también pasar por alto es lo que escribe el apóstol del amor, así conocido como fue Juan, uno de los discípulos del Señor. Bueno, solo citaré dos pasajes de él. Primero Juan 3:1, donde dice, está sorprendido, y así escribe, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Y 4:10, donde describe y dice así como si fuera una fórmula, en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros primero, hermanos. Es así pues donde damos continuidad a la expresión de Efesios 5. Se nos ha instado a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y esto tiene que ver, hermanos, con el amor que es Dios, pero de igual manera, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que nosotros también tenemos que aprender a imitarle a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la indicación? Bueno, verso 2, Efesios 5:2 continuará diciendo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Viene la expresión, y andad en amor. Entonces podemos decir, hermanos, que el amor es un factor fundamental de vida. El amor es un factor fundamental de vida, indispensable de vida. Sí. Hay gente que pregunta, ¿qué pasa cuando el amor se acaba? Algunos afirman, pues, que el amor se acaba. ¿Qué sucede con los matrimonios cuando van a la consejería y le dicen, se nos acabó el amor? Y el consejero sabe que eso que se acabó el amor implica que está viendo de todo al interior de ese hogar, menos el vínculo perfecto al cual la Escritura les llama. ¿Sí? ¿Qué sería un mundo sin amor? Unos padres sin amor, una madre sin amor, un padre sin amor, unos hijos sin amor.
¿Qué pasaría en una iglesia que tiene de todo, como el libro de Efesios, la iglesia de Éfeso? Hacía de todo, tenía de todo, pero solo le carecía de algo. Has dejado tu primer amor. Ya no amas, ya no me amas como me amabas y ya no haces por amor lo que haces. Y la gente se dará cuenta, hermanos, cuando las cosas las hacemos sin amor. Bueno, la Escritura abunda mucho sobre ese tema. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, a esta altura es si el amor es indispensable o es un factor fundamental de vida. Por eso la Escritura nos insta una vez más a andar en amor. Y se justifica, hermanos, por muchas sentencias que podemos leer, como ya lo pudimos ver en el verso 32. Dios es amor, Dios nos mostró su amor y nos perdonó en base a ese gran amor que tiene para con nosotros. Por eso la Escritura dice ahí en 4:32 de Efesios, antes sed ¿cómo? Benignos, y nos dice unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Ahí viene el ejemplo supremo, ¿cómo? Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La característica manifiesta entonces de estar en Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que ese mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, es que el amor de Dios se ha producido por obra del Espíritu. Por eso Gálatas 5:22 lo pone allí en primera fila. Mas el fruto del Espíritu inicia diciendo, amor, hermanos. ¿Sí? Es amor como tal. Amar, por lo tanto, es la manera regular y características de relacionarnos, hermanos. ¿Sí? Es la manera regular y característica de relacionarnos. Es difícil relacionarnos cuando no hay amor. Hay indiferencia, desinterés. ¿Sí? Pues yo, ¿por qué le voy a hablar? ¿Por qué le voy a dar? O sea, hasta difícil es a veces desprendernos de algo. Pues ni de mi familia es. ¿Acaso no sabes lo que dijo? ¿Acaso no sabes lo que hizo? ¿Acaso? Y empezamos a sacar un mundo de cosas. Y hacemos todo menos lo que se nos indica hacer. Se entiende que es la manera regular y característica, hermanos, de relacionarnos. Y la Biblia lo va a establecer como algo que cuando verdaderamente hay amor, hermanos, la Escritura nos lo da como algo beneficioso. ¿Sí? Como algo que enriquece y que bendice la vida de otros. Pero también nos va a marcar la pauta, decir que cuando lo hacemos, estamos dando cumplimiento a la ley de Dios. ¿Sí? Porque es un mandato, el amar sigue siendo un mandato vigente, no de la iglesia. Es un mandato vigente de Dios. ¿Sí? Consideremos algunos pasajes, hermanos, que para mí es de relevancia y tomemos en cuenta eso, hermanos. Al hacerlo cumplimos pues con la ley de Dios y bueno, ahí vienen seguiditos. Uno es Mateo 22. Sabemos que ya viene verso 40. Ya primero habló acerca de los dos mandamientos, tanto el gran mandamiento como es amar a Dios, como el mandamiento que le sigue que es amar al prójimo. Pero quiero centrar allí y llegar a ese verso 40 que sintetiza, diciendo así, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la Escritura concuerda en que amar a Dios y amar al prójimo es lo elemental para la vida. Y la persona que los ejecuta, los aplica, los practica, hermano, tenga por sabido que verdaderamente la lectura de la Escritura, la memorización de la misma, la asimilación de la misma está rindiendo fruto. ¿Sí?
o bien está en desacato o en desobediencia a lo que algún día leyó o conoció o se le dijo. Sí. Esta idea, hermanos, este precepto no solo está de los labios de Jesús. El apóstol Pablo también revisa acerca de los mandamientos del Señor. Y le invito a que me acompañen, hermanos, al libro de Romanos 13. Partiendo del verso 10. ¿Por qué hemos de imitar a Dios como hijos amados? Romanos 13:10 dice allí, el amor no hace mal al prójimo. No estamos afectando a nadie. El amor no hace mal al prójimo. Antes bien, dice la Escritura allí. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, viene la idea anterior. Pero observemos, hermanos, que este mismo texto, vean el verso 8, no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, una vez más, ha cumplido la ley, hermanos. ¿Sí? Ha cumplido la ley. ¿Sí? Por lo que, si el libro de Efesios entonces nos deja a cada uno de nosotros la pauta a seguir, hermanos. Es decir, y andad en amor. Caminemos en amor. Por eso les hacía al inicio de la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Amar u odiar? ¿Qué le ha sido más fácil a usted? ¿Sí? ¿O qué es más fácil a cada uno de nosotros? Si andamos a la expectativa, a la defensiva, hermanos, pues a la primera que me hagan, pues si yo ya cargo enconado algo aquí, a la primera, nada más haz algo, di algo, ya vas a ver. ¿Sí? Y eso no se da solo afuera, en el interior de la misma iglesia. ¿Sí? Y lo duro es que a veces no la paga quien la hizo, sino quien no la hizo. ¿Cuántos han pagado platos rotos que nunca lo hicieron ellos? ¿Sí? Así que, hermanos, de verdad, andar a la defensiva es muy marcado en muchos de nosotros. Hoy día la gente baja la combi y subes cualquier carro o algo, con cuidado porque como que están esperando a que le digas o algo porque se está armando, ¿verdad? ¿Sí? Con tanta agitación, con tantas problemáticas, con tanta inseguridad, tanta desconfianza, tanto recelo que existe, hermano. Por eso no, la Biblia no dice el odiar es la pauta. Como diciendo, ser malo no es la pauta. Porque para ser malo, reitero, ¿verdad? Nadie necesita ir a escuela. La maldad se aprende sola. Pero usted intente amar, hermanos. Y aún la gente ni te lo cree. Cree que es fingido. Bueno, Romanos dice que el amor sea sin fingimiento. Sí lo dice la Escritura. Porque la gente no cree que verdaderamente lo pudieras amar. O a veces no sabe ni lo que es él. Lo cantamos ahorita no sé mucho, ¿verdad? La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Así que esta es la pauta a seguir, hermanos. Y si es la pauta a seguir, pues la Escritura dice allá, andad en amor. Esta porción bíblica consiste en 3 pautas. Una es andad en amor, la otra va a ser andad en luz y la tercera va a ser andad en sabiduría. Así lo va a marcar y en su momento lo vamos a abordar, hermanos. Por lo que creyentes en Jesucristo, hijos del Señor, ¿verdad? ¿Qué sigue entonces? Si esto es lo que hemos de hacer, hemos de vivenciar, hemos de practicar, nos resta entonces configurar toda nuestra existencia acorde a este patrón divino. Ser imitadores de Dios. Tenemos de inicio, fuimos creados a imagen, semejanza de Dios. Pero la sola imagen de semejanza de Dios en la caída, pues hermanos, fue fracturada. Tenemos la imagen distorsionada de Dios y ya no es un vivo reflejo de lo que verdaderamente Dios
es. Solo en la recreación, como lo dice en mi escritura, lo leímos en el capítulo 4, 24, donde la Biblia dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Solo allí empezaremos a ser imitadores de Dios y la gente sabrá de quién somos hijos. En los pueblos, en las villas, regularmente la gente, esa es la pregunta que te hace. ¿Y quién es tu papá? ¿O quién es tu abuelo? Y esa es la referencia para hacer la conexión familiar. ¿Sí? Bueno, yo creo que en muchos pueblos todavía persiste esto. Aquí en la ciudad pues ya ni sabemos quiénes somos, ¿verdad? Pero el punto es este, hermano, que sí tenemos que configurar toda nuestra vida acorde al patrón divino, al modelo divino. Dios es el referente de vida para todos nosotros. Bueno, en el capítulo 2, verso 10 de este mismo libro de Efesios dijo ya, fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No vamos a inventar la rueda, hermanos. Ya todo está inventado, todo está escrito, todo está dicho. Solo es de hacerlo. ¿Sí? ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar, hermano. Porque aún en el interior de las familias cuesta esto. Y como iglesia que venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes familias y formaciones, nos cuesta mucho más. ¿Sí? Y todos traemos modos, como el 4:31. Dice, ¿verdad?, que hay algo que se tiene que quitar de nosotros. Y no nos dice que en porciones, sino de ser posible debe ser desarraigado de raíz. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. Todos nos conocemos, a veces es mi carácter. Y espero que no estemos justificando nuestro pecado, hermanos. Sí. Yo sé que hay caracteres fuertes. Forma de ser. Pero es necesario someterlo a la transformación y la renovación que solo Dios puede hacer. Pero es que me van a ver la cara de esto y de lo otro. ¿Sí? De lo contrario, hermanos, ¿creen Dios nos diera estos mandamientos para que nos vean la cara de tonto? ¿Acaso Dios se está equivocando? Sí, la malicia y la maldad está allí, hermanos. Ya nos describió la Escritura con lo que nos vamos a enfrentar o a confrontar. Porque la gente que no anda en el Señor, andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Lo hacen por ignorancia, por la dureza de su corazón. Y que están dispuestos, hermanos, a hacer hasta lo innombrable. Pues la Escritura dice allí que después que pierden toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más bien en la contraparte, en el 4:20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y no lo deja allí, dice el verso 21, si en verdad le habéis oído. Si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en vosotros. Esto no es para todos, hermanos. Esto es para los que han nacido de nuevo. Para los que tienen un encuentro personal con Jesucristo y tienen la responsabilidad, la obligación de representarlo lo más fielmente posible. Nos habla a nosotros los creyentes en Jesucristo. Pero esto no queda en palabras. Pues la misma Escritura nos va a decir que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, el Efesios 5:2 no solo nos dice, y andad en amor. Viene el ejemplo supremo. Como también Cristo nos amó y se entregó. No solo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Dice, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es un tema muy amplio, hermanos. Y es un sinfín de
expresiones bíblicas, sustentos bíblicos, antecedentes bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero quiero precisarlo con un pasaje que es Juan 13. ¿Cómo sabemos que verdaderamente Jesucristo, Dios nos amó en Jesucristo? Tanto su persona como su obra lo manifestaron. En el contexto, hermanos, de dos acontecimientos trascendentales. Una, la traición de Judas. Dos, la negación de Pedro. Dios sabía que Judas y tanto Pedro harían lo que hicieron. Pero observemos cómo la Escritura no pasa por alto esto. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sí. Los amó hasta el fin. Sí. Para esto humanamente es difícil, hermanos. Porque llega el momento que dice, ya me tienes hasta aquí. La gente dice, se cansa, hay límites, ya te estás pasando. Y todos nos pasamos en algún momento. Porque somos bastantes así. El abuso de confianza se da en todas las áreas. Así que este pasaje de la Escritura dice, los amó y los amó hasta él. Sí. Usted va a leer allí cómo Dios trató a Judas, aun cuando sabía que lo iba a traicionar. Usted leerá allí y verá cómo Dios trató a Pedro. ¿Sí? ¿Qué haría usted si supiera que el traidor está allí? Que le va a traicionar. El que le va a dar la espalda, lo va a negar. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y se reitera otra vez la expresión, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Es que esa es una manera, hermanos, como Dios nos había dicho con antelación. Sí amé al mundo, dice Dios. Y amé al mundo porque di a mi Hijo unigénito. Ya lo leímos en Romanos 5:8. Sí, Dios mostró su amor para contigo y para conmigo y para todos, diciendo, aún siendo nosotros pecadores, aun cuando no le amábamos, hermanos, andábamos en vuestros delitos y pecados, aun cuando éramos lo que fuimos en tinieblas, aún así. Porque recuerden que aún en luz, hermanos, y siendo hijos de Dios, aún así, no siempre amamos a Dios como deberíamos amarle. Pedro lo ejemplificó en Juan 20:21. En cuestiones de traducciones se dice, ¿verdad?, que las primeras dos preguntas de Jesús para Pedro fue esa. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me quieres? ¿Tú lo sabes, Señor? No puede decirle que lo amaba, hermanos. A veces tenemos que ser honestos, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos del amor de Dios para amar verdaderamente? Porque a veces a dura pena llegamos a querer. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Pero ¿de qué manera decimos lo amamos verdaderamente? A veces en verdad nos quedamos en esa expresión, solo lo queremos. Cristo se entregó, por lo tanto, pues la Biblia así lo dice, hermanos, Efesios 5:2. Se entregó, nos amó y se entregó a sí mismo. Tanto el Evangelio de Juan 10, verso 11, 15, 17 y 18 nos dice que Él dio su vida, Él la puso voluntariamente. Nadie se la quitó, Él la dio.
Gálatas 1:4 también precisa, ¿verdad? Se entregó por nosotros. Y uno de los textos que reiteramos mucho, ¿verdad? En la primera parte, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, viene la expresión, y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo dio su vida por nosotros. Y si esto, hermano, nos queda todavía no tan claro, ¿verdad? En su momento pueda leer el capítulo, primera carta de Pedro 2, 21 al 23. Donde dice que Jesucristo, hermanos, fue humillado. Se cumplió lo que él había hablado. Y vamos a leer este pasaje bíblico, hermanos. Es 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2. Está hablando en el contexto de la sujeción y del respeto que los criados deben de tener para con sus amos. Y vean el contexto del verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Sabemos, hermanos, que en el contexto, pues, literalmente Pablo socialmente no pudo haber abolido la esclavitud. Pero pugnó, hermanos, por quienes fueran esclavos, aprendieran a vivir como libres en Cristo. Él les enfatizó que la mayor esclavitud era la del pecado y a esa Cristo sí la disolvía. En su momento se abolió la esclavitud. Aunque el término criado, hermanos, también apuntaba hacia mayordomía o hacia servidumbre, no necesariamente la esclavitud por raza en ese aspecto. Dice la Escritura allí, hermanos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Y pueda que haya alguno todavía de nosotros que seamos difíciles de soportar. Sí. Puede darse al nivel de matrimonio, hasta a nivel hijos, a nivel vecinos, a nivel compañeros de trabajo. Sí. Y como diría aquella hermanita que ya no aguantaba al marido, ¿verdad? Ya los hermanos, pues consolando, le dicen, hermanas, vamos a orar, pero ¿por qué quieres que oremos? Porque Dios lo ilumine, porque Dios lo elimine. La trae hasta acá la pobre. Sí. Hay algunos difíciles de soportar. Y mira, y Pedro se le ocurre decirle, ay Pedro, bueno, el Espíritu Santo dice ahí la Escritura, que fuera inspirado, él mismo lo dice, ponerle el ejemplo de sufrimiento de Cristo. Que yo dé la otra mejilla. Leamos. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo como injustamente. Puede darse eso, hermano. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y vean aquí como llamamiento lo presenta Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. Viene el ejemplo. Porque también Cristo padeció por nosotros. Y dice la palabra, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verdaderamente él los dejaba en las manos del Dios, el Padre. Esto lo testifica el libro de Hebreos, porque dice que nos instan a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreció al oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Estamos cintados entonces, hermanos, no a amar como el hombre ama o a como nosotros acostumbramos a amarnos. ¿Sí? Se nos insta a amar como Dios ama. Así que esto implica, hermanos, y tómelo muy en cuenta, ¿verdad? Y si tiene la oportunidad, pueda leerlo en otra versión. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Segunda carta de Tesalonicenses 6:3. 3:6 que diga. Ya habló que la palabra de Dios va a ser predicada. No toda la gente va a recibir el mensaje, no es de todos la fe. Sí. Y que no va a ser fácil vivir, hermanos. Pero observemos allí. Verso 4 y 5. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Para poder vivir, ustedes necesitan el amor de Dios. Y para poder resistir, necesitan la paciencia de Cristo. No hay poder humano, hermanos. Todos nos salimos de nuestras casillas. A todos se nos calienta la sangre. Todos nos hieren el apellido. A todos nos cala y cosas que nos calan. ¿Sí? Por eso la Escritura dice, el Señor mismo les encamine sus corazones a que amen a como Dios ama y sean pacientes como Cristo fue paciente. Esto implica, hermanos, ir más allá de las formalidades, pues se nos insta a amar, no de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Recordemos este texto, me costó encontrarlo, así que vamos a leerlo. Primera de Juan 3:19. Primera carta de Juan 3:19, hermanos. Esto va más allá de las formalidades, los protocolos. ¿Sí? Amar con fingimiento. O por formalidad yo digo y lo hago, pero pues no lo siento, no lo vivo, no lo creo. O sea, lo hago en el momento, pero de ahí es nada más para quedar bien. Observemos, 3:19. Y en esto conocemos. A ver, sí, gracias. Aún así lo anoté mal. Sí, gracias. 3:18, hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos. O sea, podemos hacerlo. Podemos hacerlo de palabra y de lengua. Pero la directriz bíblica es hacerlo de hecho y en verdad. Ahora sí que lo firmo. Me comprometo a esto. Pero no me lo vas a estar recordando cada rato. ¿Sí? Y esta es la 20 tantas veces que te perdono. Y no sé qué tantas cosas pueden haber por allí, ¿verdad? Verso 21, hermanos, del capítulo 4. Esto que estamos hablando es la pauta a seguir porque sigue siendo, reitero, un mandato vigente de parte de Dios. Y porque Dios es quien dice que es y nos pide lo que vamos a hacer, observemos allí. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su prójimo. Finalmente, hermanos, tomemos en cuenta Judas. Judas, después de decir, así viven los que no tienen el Espíritu, pero así viven los que tienen el Espíritu. Hace esa... Judas 1:19. Pero estos son los que causan divisiones,
los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Sí. Si aún a los que tenemos el Espíritu nos cuesta, ¿qué no será aquellos que no tienen el Espíritu? Pero ¿hacia dónde vamos, hermanos? 20:21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y el verso 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. El amor puede acabar, humanamente se dice. ¿Sí? Pero el amor de Dios es eterno, es permanente, no caduca, no pasa. Y ha sido el que ha permitido y concedido, hermanos, que esta iglesia siga siendo iglesia. Porque todos los que venimos aquí traemos situaciones, rollos y nos es difícil. Nos han herido, nos han lastimado, nos han traicionado, nos han visto en la cara. No sé hasta dónde más hayamos sufrido. Y creamos que el amor es una utopía. Y que podamos amarnos como tal va a ser una realidad. ¿Sí? Esto es algo imposible de hacerlo humanamente. Por eso aquí la Escritura nos dice que vamos a aprender del Maestro de Maestros. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es nuestro Padre, hermanos, es nuestro deber imitarlo en su esencia, como es, y por ende en lo que hace. Que Dios siga ayudándonos en este proceso, pues les dije, sí, esto es fácil de decir, pero difícil de aplicar. Solo la gracia de Dios obre, transforme y renueve nuestros corazones para amar como Dios ama. Amar como Dios nos amó. Y se nos reitera, somos hijos amados de Dios. Y su Espíritu sigue dando testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos sus hijos. Andad en amor es la pauta a seguir. Amén. Bien, hermanos, gracias a